Tardes o buenas noches. Gracias por estar hoy aquí una vez más. Gracias a Andrea por este segundo encuentro sobre Marsilio. Y gracias a Carolina, que es la organizadora de todo esto. De modo que, Carolina, te paso la conducción. ¿Estás escuchando? Sí. Te paso la conducción del encuentro. ¿Sí? Bueno, muy bien, gracias Carlos. Bueno, muchas gracias al Centro de Hermenéutica por este espacio y bueno, en especial a Andrea por tomarse el trabajo de preparar estos encuentros, seleccionar los textos y contarnos sobre Marsilio Ficino. Bueno, pasamos, te damos la palabra a vos, Andrea, directamente. No sé si vos tenés que compartir pantalla o algo de eso. ¿Hablaste con Carlos? Tengo que compartir un PowerPoint que siempre nos sirve para leer los pasajes y como una guía, o una hoja de ruta, como siempre. Ahora después, a ver si ya tengo... Sí, ya tengo habilitado. Ah, perfecto. Bueno, gracias Caro, gracias Carlos, Marina, gracias a todos por estar, a todos y a todas por estar acá presente un jueves, también como digo, un jueves tan especial como el día de hoy. En principio, lo que quiero mencionarles una cuestión. Me olvidé, Caro, perdón, de ayer, fue un día un poco complejo, me olvidé de mandarte el material, pero sí, bueno, cualquier cosa, si quieres escribir mi mail o como organicemos, como vos quieras mejor. Sí, perdona, te interrumpo un minuto porque al final me di cuenta que no te respondí, después de que hablamos ayer no te dije nada de lo del mail. Como prefieras, si querés, yo escribo ahora en el chat tu mail para que la gente te escriba a vos, como vos prefieras, directamente por alguna cosa que quieran pedir o no sé, como vos digas. Dale, yo no tengo problema para los que quieran pedir la obra completa de las que estamos trabajando, ¿no? Y cualquier otra obra de Ficino que quisiera, ¿no? Y que tengamos la posibilidad de tenerlo en PDF. Bien, entonces ahora sí voy a compartir. Prometo que hoy voy a ser un poco más breve que la vez pasada. Y comparto acá. Ustedes me dicen si se ve. Y ahí voy desde el principio. ¿Se ve? Sí, ¿no? Bien, antes de empezar con el tema de hoy, el tema de hoy está justamente vinculado a la cosmogonía ficiniana. Cosmogonía, cosmología, después podemos debatir un poco esa cuestión, y también la antropología, siempre pensando justamente en estos tres conceptos que están presentes en el título de la charla, de la reunión, que es alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Porque podemos hablar muchísimo de la antropología ficiniana y de la cosmogonía ficiniana, pero abarcando más cuestiones, hoy nos vamos a abocar solamente a esta cuestión y también nos vamos a abocar a esta cuestión de una manera general, ¿no? Naturalmente podemos profundizar en cada uno de estos temas, de estos conceptos que hoy vamos a trabajar, pero nos llevaría mucho más tiempo. Obviamente estoy dispuesta a quienes quisieran después hacer consultas y demás, naturalmente profundizar sobre ellos. Vamos a recordar algunas cuestiones que trabajamos y que dijimos la semana pasada, cuestiones que nos sirven, insisto, como contexto para iniciar la reunión de hoy. Por un lado, recordar que Ficino pertenece a lo que se denomina neoplatonismo florentino. Recuerden que el neoplatonismo es una corriente filosófica del Renacimiento, iniciada, a veces podemos decir que es iniciada el neoplatonismo en general, el neoplatonismo renacentista, por Nicolás de Cusa. Algunos van a sostener que Nicolás de Cusa es en realidad el fin de la Edad Media. A mí me gusta pensarlo como que está presente en ambos lugares, tanto como fin de la Edad Media como principio del Renacimiento, por la riqueza también de su pensamiento. Y además por todo lo que también se recepciona de su pensamiento en diferentes pensadoras renacentistas. Pero bueno, en el caso de Ficino, Ficino pertenece a lo que sería el neoplatonismo florentino. Florencia, recordemos, es la cuna de lo que es el Renacimiento italiano.
Y es ahí en donde, bueno, se va a conformar, por un lado, esta nueva corriente filosófica, naturalmente heredera de todo lo que es la tradición neoplatónica, iniciada por Plotino y hacia adelante, y por el otro lado, es también Florencia es también testigo de la conformación del círculo intelectual florentino, en los que van a encontrarse o la van a integrar no solamente pensadores, filósofos, sino también gobernantes, artistas, pintores y demás. Un círculo intelectual bastante interesante para estudiar. Eso por un lado, entonces, siempre reconocer esto. En el caso de Ficino, además de ser heredero de todo lo que es el neoplatonismo, ¿sí? Podemos hallar en él fuentes que no son neoplatónicas, sino que son consideradas como fuentes paganas, que es lo que también un poco mencionamos la semana pasada. Estas fuentes son, como habíamos dicho también, fuentes de la sabiduría egipcia, fuentes de la sabiduría persa, también fuentes de la sabiduría o del pensamiento árabe, fuentes también aristotélicas. Recordemos, y esto es muy importante, es que él recibe y va a citar a Aristóteles a lo largo de todas sus obras, y no va a estar, o sea, naturalmente lo va a considerar generalmente como un gran físico de la antigüedad, pero más allá de esto, él sí va a tener una lucha con el aristotelismo de carácter más averroísta. Y esto tiene que ver con algo que vamos a mencionar hoy, ¿no? Lo voy a decir un poquito más adelante, por eso estoy como trabada para no decir cosas que después la voy a repetir. Pero bueno, recibe fuentes también de la teología cristiana y también, naturalmente, fuentes de la escolástica. Todo esto va a confluir en Ficino y va a ser, creo que, uno de los ingredientes más interesantes para poder estudiar sus obras. Es decir, nos invita a descifrar esas fuentes, porque lo que hace Ficino, una de las grandes empresas también que tiene, y que también es parte también del Cusano, esto, de querer armonizar varias fuentes. En el caso de Ficino se ve claramente cómo quiere armonizar las fuentes paganas con las fuentes cristianas, la teología cristiana con la teología pagana, y entonces es muy interesante ver este gran esfuerzo que hace Ficino, y que a veces se encuentra con algunas controversias muy interesantes. Pensando en las controversias, también recordemos todas las controversias que mencionamos la semana pasada, porque Ficino va a dar respuestas a todas, en el tema de la vida activa y la vida contemplativa, el tema del platonismo versus el aristotelismo, controversia que habíamos mencionado, es iniciada por Platón, un emisario bizantino que viene con la intención, digamos, con este gran mensaje de poder unir las dos iglesias para poder revertir la situación de la inminente caída del Imperio Romano de Oriente frente al Imperio Otomano. Es muy interesante esta parte porque en realidad Platón es emisario junto con otros sabios bizantinos para ir a los diferentes concilios y debatir sobre esta posible unión, cuando él en realidad estaba en contra de la unión. Siempre va a defender la supremacía de la sabiduría griega, del pensamiento griego frente al, bueno, a todo lo que se quería unir, que sería en este caso la Iglesia romana. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, la controversia entre lo que es la razón y la fe, que también va a dar una gran respuesta, casi se va a encontrar esta respuesta a lo largo de todas sus obras, la gran controversia entre la astrología natural y la astrología judiciaria, que eso lo vamos a ver la semana que viene, junto con esta nueva reinterpretación de la categoría de melancolía. Y con respecto, y me quedo, digo esto y después vamos, sí, a lo que hoy nos convoca, respecto a la controversia entre la razón y la fe, es algo que va a caracterizar a todo el Renacimiento. Todos los pensadores de todas las corrientes van a intentar dar una respuesta si la razón y la fe deben unirse, si la razón y la fe tienen caminos separados. En el caso de Ficino deben unirse, ¿por qué? Porque él va
a diagnosticar o armar un diagnóstico, como podríamos decirlo, de lo que es la religión de su tiempo y la filosofía de su tiempo, y va a considerar de que la religión está en una crisis importante que tiene que ver justamente con la separación entre la razón y la fe. Separación que él va a encontrar el punto de origen de esta gran crisis, no solamente con el averroísmo, sino también con algunos pensadores de la filosofía medieval que insisten sobre la separación de la razón y la fe. Él va a intentar reunirlas nuevamente. Es otra de los grandes objetivos de su filosofía. Bien, dicho esto, ¿cuáles son las palabras claves que tenemos que tener presentes también para entender lo que hoy vamos a estudiar, que es su cosmogonía y su antropología, insisto, entendida en estos tres grandes conceptos? Recordemos esta dimensión tridimensional, si queremos plantearlo así, vista también o analizada en lo que sería el universo y también en la naturaleza humana, esto que decimos como alma, cuerpo y espíritu. En el caso del alma o el ánima, vamos a utilizar el léxico latino, el ánima, siempre recordemos que se entiende o se entendía como aliento de vida, es decir, como aquel principio de vida en el cual o en virtud del cual los seres vivos van a poder operar sobre, o más que operar, generalmente van a poder desarrollar todas las operaciones vitales según cada especie, ¿no? No es lo mismo el alma humana que el alma animal. Por el otro lado, respecto al alma, recordemos que también tenemos un anima mundi, o un alma del mundo, como ustedes quieran pensarlo, que está generalmente relacionada con el alma del universo, ¿sí? Es la forma del universo de alguna manera concebida o entendida orgánicamente, y eso es lo que también hoy vamos a tratar de analizar, y de pensar también si la podemos concebir como, o entender como, o esa razón cósmica, o esa causa racional que sostiene el universo. Bien, por el otro lado tenemos al cuerpo, el cuerpo material, ¿sí? El cual está preparado para recibir justamente al alma y todas las fuerzas del alma. Lo que sucede con Ficino es que va a retomar ciertas discusiones de la antigüedad. Acá obviamente podemos encontrar esta herencia bastante interesante, estoica, epicurea, y también obviamente de los textos paulinos, en las que van a concebir la importancia de considerar al espíritu como aquel aquel nexo, ¿sí?, necesario para comunicar las fuerzas del alma al cuerpo. Para Ficino, el alma no puede por sí sola comunicar todas sus fuerzas, todas sus facultades al cuerpo. Entonces necesita de justamente un nexo, o como dicen algunos, un mensajero del alma, que sería en este caso el espíritu. El espíritu que se entendía originalmente como respiración, ¿sí? Recordemos que el concepto griego es neuma, que significa también, bueno, respiración, soplo también de vida, por eso muchas veces se asimilan estos conceptos de alma o de ánima junto con el concepto de espíritu, cuando en realidad en el caso, al menos ficiniano, en otros autores también va a estar presente, son tres dimensiones, digamos, diferentes. Bien. Recordando esto, recordemos que también tenemos, así como tenemos un alma del mundo, vamos a tener un espíritu mundanus, o un espíritu universal, así como tenemos un alma perteneciente a la naturaleza humana, vamos a tener un espíritu humano, ¿sí? Así vamos a ver siempre estas como metáforas orgánicas en las cuales se va a entender cómo está conformado el macrocosmos, cómo está conformado el universo y cómo está conformada la naturaleza humana. Básicamente van a estar conformadas siempre por estas tres dimensiones o tres principios que van a ser alma, cuerpo y
espíritu. Dicho esto, entonces ahora sí vamos a comenzar con el tema de la cosmogonía y la antropología ficiniana. Recordemos que, insisto, todo lo que voy a mostrar hoy va a ser de manera general, estaría buenísimo después profundizarlo, pero para quien quisiera, no solamente puedo enviarles las obras, sino obviamente responder a las consultas que tengan vía mail o en esta charla. Bien, hay dos núcleos temáticos fundamentales. Voy a utilizar este título tan pitagórico, lindo, que es la armonía de las esferas. ¿Por qué? Por el hecho de que me parece que representa bastante o claramente, de una manera muy precisa, lo que Ficino quiere demostrar a través de la explicación de cómo está conformado el universo. Hay una armonía espiritual bastante interesante entre las diferentes esferas, una armonía que lo podríamos también denominar en términos holísticos, en términos integral, ¿sí? Cada una de las esferas se comunican entre sí y mantienen una unión espiritual entre ellas. Así funciona el universo ficiniano. Por eso me gusta enunciarlo de esta manera. Y después, el otro núcleo que vamos a ver justamente es la naturaleza humana. Las obras que vamos a analizar, o las podemos, insisto, tomar varias obras de Ficino en donde trabaja o desarrolla este problema, pero no, yo tomé tres que, bueno, naturalmente, insisto, se las puedo enviar. Una es de amor, recuerden que es el comentario que escribe en 1469 del banquete de Platón, cuando en realidad no es que solamente va, este título un poco engañador y atrapante a la vez, no solamente va a hacer un comentario sobre el banquete, sino va a traer otras fuentes y otros problemas, y entre ellos es el problema cosmogónico. Luego la teología platónica sobre la inmortalidad del alma, fíjense ya ese título, justamente cuál es el objeto de la teología platónica. En principio, también pareciera que el objetivo principal de la teología platónica es propedéutico a todo lo que es el pensamiento platónico, no solamente de Platón, sino también de los neoplatónicos, pero tiene un objeto mayor, ¿sí? Tiene una intención mayor que dirige toda su obra, que es justamente demostrar la inmortalidad del alma. Y después vamos a ver por qué es tan importante para Ficino demostrar la inmortalidad del alma. Y con esta demostración, además de otros problemas que trae a colación, trae también el problema sobre la naturaleza humana y sobre el problema cosmogónico, es decir, donde va a describir nuevamente a las esferas del ser. Y esta obra tan linda y controversial a la vez, que es sobre las tres vidas, o como ustedes la quieran pensar, de Triplici o Triplici Vita. Es una obra riquísima que habíamos mencionado, es una obra de carácter médica, astrológica, filosófica, antropológica, en la cual Ficino, nosotros la vamos a analizar un poco más la semana que viene, porque hay el primer capítulo, el primer libro de esta obra es donde va a tratar de explicar cuáles son los cuidados que tienen que tener sobre el cuerpo, el alma y el espíritu, todos aquellos hombres que se dediquen a las letras. ¿Por qué? Porque pueden caer en la melancolía. Y después tiene un segundo libro que habla sobre cómo llegar a la vejez de la mejor manera, a la vida longeva, como él dice. Esto me hace resonar muchísimo también el libro sobre la vejez de Cicerón, bastante interesante. Y por último, bueno, en ese segundo libro va a hablar muchísimo va a desarrollar, muchísimo sobre el tema del espíritu. Y un tercer libro, que es el más controversial, es un libro en donde va a estar mencionado el tema de la magia, va a estar mencionado el tema de la astrología, un Ficino un poco ambivalente con el tema de la astrología. Por un lado pareciera que él está hablando y asumiendo todo lo que está diciendo, y por el otro aparecen frases sueltas como los astrólogos dicen esto, no yo. Y entonces es bastante interesante cómo él pelea consigo mismo, con este amor que le tiene a la astrología. Así que bueno, dicho esto entonces también vamos a empezar a entender un poco cómo entendemos cómo está compuesto este universo ficiniano, esta cosmogonía ficiniana.
En principio, considera Ficino un universo jerárquicamente organizado e interrelacionado entre sí. Y eso es fundamental. El universo, como todo neoplatónico, va a estar de una manera organizado, digamos, ontológicamente, de manera jerárquica cada una de estas esferas, pero obviamente va a hacer muchísimo más hincapié, como todos los neoplatónicos, pero él aún más en esta interrelación entre cada una de las esferas del ser. Esferas del ser, yo voy a utilizar este concepto, o grados del ser, porque sí es cierto que hay una tradición más digamos, del lado de Christeller, del lado de Alem, en considerar, digamos, que lo que él está proponiendo es una teoría de las 5 sustancias. Después hay todo un estudios actuales, bueno, Teresa Rodríguez, una especialista que yo les había dicho de México, muy, muy buena sobre Ficino, que, bueno, ella justamente cuestiona un poco esta idea de pensarlo como 5 sustancias, por el hecho de que si uno hace una lectura tal vez un poco más minuciosa, no son las 5 consideradas sustancias en sí mismas. Entonces vamos a utilizar más que nada un término que es más ameno, que es el de esferas o grados del ser. Bien. Estas esferas, perdón, este universo, Ficino lo entiende la relación entre cada una de estas esferas como una relación dinámica. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de una relación dinámica? Que poseen un movimiento, ya no estamos hablando de un universo estático, Ficino vuelve a la idea de un universo en movimiento, de un universo orgánicamente sistematizado, de un universo que, insisto, tiene una dinámica de un movimiento de ascenso y descenso constante, y que cada grado de ser va a cumplir una determinada función según su grado, ¿sí? Esto por un lado. Entonces vuelve a esta idea del universo como un animal vivo que está, insisto, en constante movimiento. Algo que va a retomar muchísimo, yo les decía un poco la semana pasada, Berkeley, por ejemplo, y Newton también. Bien. Asume además que todos los niveles del ser, o sea, todos los grados del ser, se encuentran unidos a través de dos fuerzas. De fuerzas internas, si lo queremos mencionar así. Estas fuerzas internas van a conferir justamente el movimiento de las diferentes esferas y del universo en sí mismo, y por el otro lado de afinidades activas, dice Ficino. Estas afinidades activas lo que van a generar es una comunicación perenne entre ellas, ¿sí? Bien. Propone además que este movimiento, que es muy interesante cómo lo va a enunciar, este dinamismo, esta comunicación, la podemos traducir como un movimiento entendido como un circuito espiritual. Este circuito espiritual, ¿sí?, que se genera para relacionar las diferentes esferas, la enuncia de esta manera. Voy a citar acá. Dice, es una influencia divina que emana de Dios, penetra en los cielos, desciende a través de los elementos y alcanza su fin en la materia y retoma. Si es todo constantemente. Este movimiento entonces lo va a etiquetar o caracterizar, o categorizar, mejor dicho, perdón, como un circuito espiritual. ¿Cuáles son las imágenes que va a proponer para que nosotros podamos tener una idea de lo que es el universo? Propone una imagen como, insisto, un organismo vivo, un animal vivo, como un edificio ordenado, y una de las que más le interesa mencionar es una imagen muy conocida, ¿no? Aquellos que también leyeron, bueno, por ejemplo, Proclo es uno de los que también la va a desarrollar, esta idea de una circunferencia de cuyo centro emanan fuerza y poder, ¿sí?, que van a garantizar justamente la unión entre las diferentes esferas. O más que nada, sí, garantizan la unión, pero también la fuerza que van a tener cada una de estas esferas para poder mantener esa comunicación. Si esa comunicación, dice Ficino, si esa comunicación en algún momento merma, se acaba, se termina el universo, básicamente. ¿Sí? O sea, la comunicación hace que
este animal vivo siga estando de manera ordenada y sistemáticamente y funcionando correctamente. El centro, va a decir también, el centro de esta esfera, perdón, de esta circunferencia, la plantea como el centro como único y estable. Si ahora nosotros vamos a leer una frase un pasaje en lo cual va a enunciar todo esto. Entonces el centro es único y estable, ¿sí? Del cual parten líneas divisibles y móviles, ¿sí? La multiplicidad, hacia la periferia. Y esto es algo muy, insisto, que ya viene desde la antigüedad. Ahora bien, para seguir comprendiendo cómo está el universo y cómo funciona el universo, si voy muy rápido me dicen por favor, porque yo a veces aprieto el acelerador y voy. Hay que entender, y lo voy a decir brevemente, pero sí lo tengo que traer a colación porque es muy importante, lo que es la doctrina sobre el amor. Ficino es conocido por varios artistas, o sea, trasciende las fronteras filosóficas justamente por su doctrina sobre el amor divino. Es el centro básicamente de su filosofía y mucho más de su cosmogonía. Va a entender Ficino al amor como deseo de belleza. A la belleza la va a entender como el esplendor de la bondad divina, ¿sí? Entonces, básicamente el amor es deseo de Dios, ¿sí? Es lo que nos propone también como camino ontológico para poder alcanzar el conocimiento sobre Dios, ¿sí? Sobre la fuente de toda esta realidad. Y digo camino ontológico porque para Ficino empezamos a amar la belleza en esta tierra y vamos ascendiendo en grado, aprendiendo a amar las diferentes bellezas, porque todo el universo es un esplendor de la belleza divina. Otra manera también de mencionar esa luz que emana de Dios, también un poco mencionar ese circuito espiritual. Bien, entendiendo esto entonces, que él va a considerar entonces en el centro de esta circunferencia a Dios, ¿sí? Al bien, y en la periferia va a ser su esplendor, es decir, su belleza, seguimos comprendiendo un poco cómo está conformado este universo. Entonces, la circunferencia, el bien se encuentra en el centro y la belleza en el círculo. ¿Esto qué significa? Que el bien, al encontrarse en el centro, es considerada la perfección interna del universo. Y la belleza, al encontrarse en el círculo, es la perfección manifiesta, ¿sí? El esplendor de esa bondad divina que alcanza hasta la materia, naturalmente en menor grado, pero alcanza hasta la materia, de tal manera que la naturaleza va a considerarse como un espejo en el cual se refleja la belleza de Dios. Y en cierto punto hay una cierta reivindicación, no sé si utilizar este concepto, tal vez es muy exagerado utilizar el concepto de reivindicación, pero sí hay una cierta actitud diferente con respecto a la naturaleza. La naturaleza ya no es una mera sombra de los paradigmas perfectos, sino que es justamente, o son las huellas de la belleza de Dios, es el reflejo del rostro divino. Entonces hay una cierta belleza que hay que descubrir y hay que mantener, y ahí está justamente la naturaleza humana con su misión que vamos a ver. Bien, tanto el bien como la belleza son aspectos de una misma naturaleza, ¿sí? De ahí que va a plantear, yo creo que lo tengo acá, ¿sí? El universo, esta frase, ¿no? Este pasaje, perdón, el universo nacido como luz se convierte en amor, ¿sí? Lo que mantiene entonces unido es ese amor, esa bondad que se expande y se traduce en belleza en todo el universo. Hay una estética ficiniana muy interesante. No me gusta citarme, es horrible, pero bueno, es algo que bueno, he considerado, bueno, he trabajado un poco en la tesis
doctorado, como esa idea de un erotismo espiritual, de un erotismo mágico dentro de todo lo que sería la estética ficiniana, ¿sí? Sobre la belleza. Bien, un universo, nuevamente lo mencionamos, que posee alma, cuerpo y espíritu. Ahora, bien, leamos este pasaje. No sé si alguien lo quiere leer o lo leo yo no tengo drama. Yo para que no me escuchen y se aburran de mi voz todo el tiempo, pero si no lo leo yo no tengo Si querés problema. leo Andrés, Dale, si querés Caro, gracias. así descansas un poco la voz también. No sin razón los antiguos teólogos pusieron la bondad en el centro y la belleza en el círculo. A la bondad en un centro, y en cambio la belleza en 4 círculos. El único centro de todo es Dios, y los 4 círculos en torno a Dios son la mente, el alma, la naturaleza y la materia. La mente es un círculo estable, el alma móvil en otro, pero no por otro, la materia móvil por otro y en otro. Bien, esto es de Amore, ¿sí? el discurso 2, capítulo 3, en donde enuncia por primera vez, o en realidad lo va adelantando en los discursos anteriores, en los capítulos anteriores, pero acá es donde es muchísimo más claro cuando plantea esta imagen del universo como un círculo, como una circunferencia, en el cual en el centro se encuentra la bondad, es decir, el bien, y en el círculo la belleza, el esplendor. Este esplendor es esta metáfora, para decirlo en estos términos, de la luz en la cual justamente emergen, se generan las diferentes esferas o grados del ser, como la mente, que él va a denominar como mente cósmica, o el ángel cósmico, el alma del mundo, ¿sí? O el alma cósmica, la naturaleza, que también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en teología platónica, también lo encontramos con el término, perdón, con la categoría de cualidad, y la materia, ¿sí? Que también lo vamos a encontrar. Son los grados del ser que naturalmente están postulados de tal manera de entender una gradación de lo real, que es propio justamente, naturalmente, del neoplatonismo, pero que se van degradando, o que hay una degradación creciente a medida que llego o alcanzo, mejor dicho, a la materia. Voy a utilizar, y acá creo que está Mayra, Mayra estuvo ayudándonos mucho tiempo en medieval, ahora sigue con los temas del Renacimiento, y ella, para poder explicarlo mejor, también utilizó una imagen muy interesante, que también está presente en Ficino, que es una imagen espiralada, una imagen de una espiral. Voy a utilizar esta imagen porque me parece más clara para entender cómo están jerárquicamente pensadas estas esferas y estos grandes círculos. Recuerden que esta degradación creciente se da no porque uno está arriba sobre el otro, sino es una degradación que, digamos, está Dios y abajo está la mente y abajo está el alma, sino que hablamos de cercanía y de lejanía, ¿sí? Entonces, para eso es lo que, bueno, utilizo esta imagen. Estuve casi como, creo que 3 días tratando de armarla, espero que salga. En el centro, como decíamos, se encuentra Dios, que es unidad absoluta, como todo neoplatónico lo va a pensar de esa manera. También lo podemos pensar, me quedé pensando en algo, también podemos pensar la imagen de este universo como círculos concéntricos, sí, que también es una imagen clara para lo que Ficino va a tratar de explicar justamente en su cosmogonía. Bien, después nos encontramos con el ángel, que yo les decía que es también entendido como mente cósmica, ¿sí? El nous, que nosotros ya comprendemos desde, o la nous mejor dicho, comprendido desde toda la tradición neoplatónica. Luego nos encontramos con el alma, ¿sí? El alma que también Ficino va a utilizar o la va a enunciar como la tercera esencia. Y esto tiene que ver justamente
por su calidad de, o su carácter, mejor dicho, de fronteriza, su carácter de intermediaria entre las diferentes hipóstasis, entre comillas, porque va a estar de acuerdo y no tanto con algunas hipóstasis, cómo está organizado un poco las hipóstasis plotinianas. Eso no viene al caso, pero voy a utilizar ese concepto de hipóstasis. Intermediaria, ¿por qué? Porque va a intermediar entre las hipóstasis y entre todo lo que sería el mundo sublunar o la naturaleza y la materia. Ya el alma es justamente principio de movimiento. La naturaleza, que es la materia vuelta a cuerpo, ¿sí? Es las cualidades que vamos a también, la cualidad, perdón, que también vamos a evaluar. Y por último, allá en el extremo, la materia, ¿sí? La materia, que insisto, para Ficino, como para todo neoplatónico, va a ser considerada como una potencia infinita, que está a la espera de ser informada de cualquier formas posibles. Bien, dicho, o sea, ¿hay alguna pregunta sobre este tema? Si no, vamos a los pasajes en los cuales se va a aclarar un poco todo lo que mencioné, porque justamente Ficino lo va a explicar mucho mejor. Dale, hay varias preguntas que están anotando en el chat, pero si querés avanzar, como vos prefieras, o leo ahora, o si querés avanzamos, porque quizás se van respondiendo en la medida de la exposición. Dale, buenísimo, sí. Después las revisamos. Bueno, ¿querés que lea este pasaje? Dale, gracias. Bueno, al principio Dios crea la sustancia de esa mente que llamamos esencia. Esta, en el primer momento de su creación, es informe y oscura, pero porque nació de Dios, por un cierto deseo innato, a Dios su principio se vuelve. Vuelta hacia Dios, es iluminada por su rayo, y es por el resplandor de aquel rayo que su deseo se enciende. Y encendido, se une enteramente a Dios, y al unirse es formada, pues Dios, que todo lo puede, imprime en la mente que a Él se une la naturaleza de todas las cosas que deben ser creadas. En aquella entonces se pintan de un modo espiritual, por así decir, todas las cosas que percibimos en los cuerpos. Así se generan las esferas de los cielos y de los elementos, las estrellas, la naturaleza de los vapores y la forma de las piedras, de los metales, de las plantas y de los animales. Gracias. Bien, acá es como, es una cita que a mí me gusta, un pasaje que me interesa muchísimo, más que nada para poder explicar cómo Dios, a través de su bondad, crea este universo, ¿sí? Un universo que en cierto punto Ficino va a buscar una concordia entre pensar a un Dios trascendente de este universo, pero también un Dios inmanente. Es rarísimo, yo lo sé, pero es muy interesante cómo él busca justamente unir estas dos grandes tradiciones, ¿no? De pensar si Dios es ontológicamente una naturaleza diferente al universo, o si realmente es una naturaleza similar. Ficino va a dar una respuesta que va a unir justamente todo esto. Bien, y acá quiero hacer hincapié en el tema de la mente, ¿no? La mente que se encuentra en lo que él también va a denominar como la región puramente inteligible y supracelestial. Si es la región o el lugar, digamos, de las puras formas, ¿sí? En realidad, el lugar de las puras causas va a estar ubicado justamente en el alma cósmica. El alma cósmica que se mueve por sí misma, que es la región, como él denomina, de las puras causas, es aquella que va a unir, va a sembrar en la materia todos aquellos principios o aquellos paradigmas que se encuentran en la mente. Entonces hay una comunicación constante. La mente, dice también en Ficino, ama y contempla a Dios a la vez que se preocupa justamente por el alma. Y el alma lo que hace es convertir esos paradigmas, esas ideas que tenemos en términos platónicos, en causas dinámicas, ¿sí? Que mueven y fertilizan el mundo sublunar. O estimula, como también le gusta decir,
a la naturaleza a producir cosas visibles, ¿sí? Como menciona al final del pasaje, ¿sí? Las estrellas, en la naturaleza de los vapores, las formas de las piedras, de los metales, de las plantas y de los animales. Bien, el siguiente pasaje es sobre teología platónica. Si acá pido disculpas porque la traducción, algunas estoy tomando traducciones que ya están obviamente legitimadas y otras, en el caso de teología platónica que no está traducida al castellano, hice una traducción bastante rápida, así que les pido disculpas. Si no se entiende. ¿Leo? Sí, por favor. Vale. Esta, el alma, es la misma esencia que Timeo de Locri y Platón en De Mundo. La defendieron compuesta de una naturaleza divisible e indivisa. Esa es la misma que se introduce en las realidades mortales sin volverse mortal. Así como ella misma se introduce íntegra y no se separa, íntegra se retira y no se dispersa. Asimismo, en tanto que rige en los cuerpos, mientras que se aferra a lo divino, es señora, domina de los cuerpos, no su compañera. Este es el máximo milagro de la naturaleza. Gracias, Caro. Esto es lo que le interesa subrayar a Ficino en todos los textos y en especial en teología platónica, que el alma es esta señora que va a ingresar en el cuerpo, pero no se hace, no se materializa, digamos, en el cuerpo. Como él dice al final, este es el máximo milagro de la naturaleza, porque es el alma justamente quien va a estar en el centro de este universo, no en el centro en el sentido que estábamos hablando, y como decíamos, va a fertilizar justamente a la naturaleza, se va a encargar de fertilizar a la naturaleza, de estimular a la naturaleza a producir cosas visibles, para justamente... y en este sentido también lo menciona como tercera esencia. Me quedé pensando también porque menciona a Timeo de Locri, y esto es fundamental para él. Timeo de Locri, que escribe una obra que es justamente también de Mundo, es más extenso el título, para él realmente es alguien que influye en Platón para que Platón escriba a Timeo, no es al revés. Son todas esas cosas interesantes de Ficino que hace a Platón, digamos, como heredero de otras fuentes que en realidad son posteriores a él. Y justamente Timeo es una de las fuentes más importantes para entender lo que es el alma del mundo en el caso ficiniano, como en todos los pensadores, naturalmente, también del medievo. Bien, vamos a la siguiente cita, pasaje. Que es esta es el de Vita. Me traje una del de Amore, una de teología platónica y una de Vita para que vean cómo se mantiene, digamos, este tema a lo largo de sus obras. ¿Leo? Sí, gracias, perdón. En efecto, ya sea que el cuerpo del mundo y los entes mundanos estén próximas al alma del mundo, como Platino y Porfirio lo aceptan, o ya sea que el cuerpo del mundo, al igual que su alma, estén cercanos a Dios, como los nuestros lo piensan, y quizás Timeo el pitagórico. El mundo vive y respira por completo y se nos permite absorber su espíritu. Esto mismo es absorbido por el hombre a través de su propio espíritu, conforme a su naturaleza, especialmente si su arte lo hace aún más parecido, esto es, si se vuelve celestial. Este pasaje, que para mí es increíble, además de nuevamente mencionar a Timeo de Locri, que estuve rastreándolo en todos los textos en donde lo menciona, aparece la idea del espíritu ya. O sea, este mundo, como él dice, que vive y respira por completo, gracias justamente al alma, también es un mundo lleno de espíritu. Un espíritu que, como él menciona en este pasaje, también es homologable a lo que sería el espíritu de la naturaleza humana. Y que gracias a estos tres principios que se encuentran justamente en el hombre y en el universo, es que podemos conocer, y ahora vamos a ver ese tema, que podemos conocer, porque lo que se conoce básicamente, cuando hablamos de conocimiento literalmente, se conoce el espíritu. El espíritu es aquella imagen oculta a través del disfraz
camuflado por lo sensible, que obviamente tenemos que quitar o desnudar, como también le gusta decir a Ficino, para poder acceder a lo esencial. Lo esencial lo va a entender como el espíritu de las cosas. A pesar de la corruptibilidad, digamos, del mundo sublunar o de la naturaleza, es interesante también tener en cuenta en Ficino cómo la naturaleza participa de la eterna vida de Dios, ¿sí? De la eterna vida a través de, como habíamos mencionado al principio, de este esplendor de la belleza divina. Esta comunicación divina entre el circuito espiritual que alcanza la materia permite entender a la naturaleza desde otro lugar. Insisto, no son meras tinieblas, no son meras sombras, sino hay un autor que es Juan Bosco, si mal no recuerdo, que plantea esta idea de una dignidad de la sombra en Ficino. Nuevamente, esta dignidad de la sombra nos permite entender a la naturaleza como parte de todo este circuito espiritual. Naturalmente no no contiene la perfección que contiene la mente ni el alma. Pero sí es cierto que el primer encuentro que yo tengo con la belleza es en este mundo. Y un mundo, insisto, que también es espíritu. Bien. Perdón con varios pasajes, esto es más que nada para que lo puedan descubrir a través de sus propias palabras, ¿no? Las dos son de Triplichinita. ¿Ya lo leo? Sí, por favor. Dale. El mundo ha sido hecho por el bien en sí, como enseñan Platón y el pitagórico Timeo, del mejor modo posible. No es, por consiguiente, solo lo corpóreo, sino que participa también de la vida y de la inteligencia. De donde se sigue que además de este cuerpo mundano que los sentidos perciben de forma natural, hay oculto en él un cuerpo espiritual que excede la capacidad de los sentidos caducos. En el espíritu vive el alma, en el alma resplandece la inteligencia. Y como bajo la luna el aire no se mezcla con la tierra sino es por medio del agua, ni el fuego con el agua sino por medio del aire, así en el universo, justamente lo que nosotros llamamos espíritu es, en cierto modo, como el incentivo o el estímulo para unir el alma con el cuerpo. ¿Leo el segundo también o después? Dale. Es indudable que el cuerpo del mundo, a cuanto se percibe por el movimiento y la generación, está vivo por doquier. Vive, por tanto, por medio de un alma, que está por doquier presente en sí misma y perfectamente proporcionada a este cuerpo. Por consiguiente, entre el cuerpo del mundo palpable y en parte caduco y su propia alma, cuya naturaleza está demasiado alejada, el cuerpo que está a guisa, está presente por doquier el espíritu, como nosotros, entre el alma y él, no, creo que no alcanzo a terminar de ver la Sí. Dice, está presente por doquier el espíritu, como nosotros, entre el alma y el cuerpo. ¿No llegan a ver hasta el final? Yo no lo veo, no sé si soy yo, Yo pero... sí acá lo veo, ¿eh? Sí, yo lo veo también. No, perdón. Tengo No, por favor. Por favor. Bien, está presente por doquier, dice el espíritu, como nosotros, entre el alma y el cuerpo. Traje estos dos pasajes para que los podamos analizar. En principio, justamente por esta afirmación constante de Ficino, o en reiteradas ocasiones, en la que el mundo lo considera como un animal vivo, el universo como un animal vivo, el mundo está vivo, y esto que vemos bastante ya claro y preciso en Ficino cuando sostiene que entre el alma y el cuerpo se encuentra el espíritu, aquel que, insisto, va a comunicar o va a ser el incentivo, el estímulo para que el alma se una con el cuerpo, más que se una, pueda comunicarles sus facultades, pueda comunicarles sus fuerzas. Por eso me gusta mucho, insisto, cuando a veces lo mencionan como
al espíritu como el mensajero del alma, ¿sí? Aquel que susurra en el cuerpo todas las fuerzas que el alma le está queriendo decir, ¿no? Bien. Y acá es donde ya vamos a al segundo núcleo, que es el tema de la naturaleza humana. Acá pongo macrocosmos y microcosmos, porque uno de los temas también muy interesantes en Ficino justamente es la relación que hay entre el macrocosmos y el microcosmos. Microcosmos en Ficino es entendido, al igual que en el Cusano, como Cristo, pero también, a diferencia del Cusano, el microcosmos se puede extender a toda la humanidad. Es decir, este microcosmos que no va a ser entendido ya como un pequeño Dios en la Tierra, o como un pequeño mundo, un pequeño universo, en el caso de Ficino, como Nicolás de Cusa, va a ser como un segundo Dios en la Tierra. ¿Cuáles son las fuentes tanto de Nicolás de Cusa como de Ficino? Asclepius, ¿sí? El corpus, en este caso el hermetismo, pero en el texto de Asclepius, y en el caso de Ficino, además del Asclepius, el corpus hermético completo, para reafirmar esta idea de que la naturaleza humana puede ser un segundo Dios en la Tierra. Y ahora vamos a tratar de comprender en qué sentido Ficino lo va a considerar como un mago cósmico, como un geómatra, bueno, tiene varias alusiones en este sentido, como un segundo Dios en la Tierra, naturalmente, cada vez que apela al concepto de microcosmos. Bien, entonces él dice, y lo dice en De Vita, esto lo leo porque es rapidísimo, dice, pero volvamos al espíritu del mundo, por cuyo medio genera el mundo todas las cosas, ¿sí? Nuevamente. De hecho, todas ellas generan, por medio de su propio espíritu, un espíritu al que podemos llamar bien cielo o bien quinta esencia. Esto a mí me voló la cabeza en su momento cuando lo leí por primera vez, porque es algo muy interesante. ¿Sí? Acá ya está dando ciertas características de lo que él entiende como el espíritu, como un éter, como una quinta esencia, así como algo sutil, una sangre sutil, que va a ser tomado, insisto, por varios pensadores modernos. Este espíritu está en el cuerpo del mundo casi de la misma manera que está en nuestro cuerpo, nuestro espíritu, ¿sí? Es decir, el éter podríamos homologarlo, en el caso ficiniano, al espíritu del mundo, ¿sí? Al espíritu del universo. Ese éter o esa quinta esencia que, bueno, en su momento también trabajó Aristóteles, naturalmente, y que Ficino también trae a colación. Y es ahí entonces que vamos a tratar de comprender cómo está compuesta la naturaleza humana. Ficino dice en el De Amore, el hombre genera, se nutre, crece, corre, se levanta, se sienta, habla, crea obras de arte, siente y entiende. Y todas estas cosas las hace verdaderamente el alma misma. Por tanto, el alma será el hombre. Esto es algo que va a repetir constantemente. ¿Sí? El hombre es el alma, no es el cuerpo. ¿Sí? Más allá de que hay una cierta dignidad, como veníamos diciendo, del cuerpo, de la sombra, lo que hace Ficino es sí, obviamente también reivindicar de por qué el alma se debe unir al cuerpo. No es una caída negativa, como se había pensado también. Hay algo que sí él no va a estar de acuerdo de considerar que lo que nos define totalmente es el cuerpo, lo que nos define es el alma, ¿sí? Y es ahí que entonces entramos en la noción de alma en Ficino, que va a responder a dos grandes problemas. Antes de iniciar estos dos problemas, recordemos que el alma para Ficino es el principio de vida, es divina, es inmortal, es incorpórea, es decir, no tiene ninguna potencia para no ser el alma. ¿Sí? Es fronteriza, en el caso del alma del mundo, es fronteriza, es rectora, preside la máquina del mundo, ¿sí? Más que nada cuando contempla al ángel, recordemos lo que sería el ángel, que es la mente cósmica, el alma cósmica, la mente cósmica. Los dos grandes problemas son, el primero es la inmortalidad del alma. ¿Por qué para Ficino es un gran problema?
Recordemos que la inmortalidad del alma es una tesis esencial de toda la filosofía, sea que se esté de acuerdo o no con la inmortalidad del alma. Siempre hay alguien que, se va a tratar de responder si el alma es mortal o inmortal. Esto es una herencia que también Ficino la va a asumir desde Tomás de Aquino, en especial con su Suma contra los Gentiles. Entonces, él va a ser heredero de ese gran problema, pero a su vez va a tener dos problemas más. El primero, estoy mirando el reloj, cualquier cosa me avisas, Caro, que termine. Ya falta poco igual. El primero es sobre esto que habíamos mencionado, ¿no? El ataque que él considera desde el aristotelismo, averroísta y alejandrista contra la inmortalidad del alma particular, del alma inmortal. Entonces él se encuentra frente a una gran misión, como él lo menciona, que es justificar la inmortalidad del alma. Por el otro lado, él considera que si no se defiende y no se justifica la inmortalidad del alma, no hay garantía de un sentido de la vida, sobre la vida. Es decir, ¿cuál es la garantía de esta vida? Justamente que al final de toda alegría o de todo sufrimiento en esta vida, nos encontramos con que nuestra alma es inmortal. Seguiremos viviendo en otro plano y no en este. ¿Qué pasaría? Se pregunta Ficino varias veces, si el alma no fuese inmortal, ¿sí? Y entonces es ahí en donde va a definir el fin del hombre como la vida contemplativa. Pero esta vida contemplativa, que significa la unión mística con Dios, es decir, la divinización justamente del alma, que es ahí donde radica su dignidad, va a estar vinculada a su vez con un desarrollo de la vida activa. ¿Sí? Es ahí donde él va a responder a esta gran controversia entre la vida activa y la vida contemplativa, que es característica del Renacimiento. ¿Sí? Él va a entender de que el hombre no solamente contemplación, aunque es lo más importante, sino también hay un desarrollo, hay una misión, una actividad importante que se debe hacer en este plano. Bien, y justamente el demostrar la inmortalidad del alma también abona, digamos, a la justificación de la centralidad y la dignidad del hombre en el universo como microcosmos. Este esquema que, insisto, hay muchísimas más flechas que podríamos agregar para profundizar, pero por eso puse lo principal. Las facultades, digamos, del alma para Ficino estarían compuestas en el alma prima o en el alma superior. ¿Sí? El alma superior está compuesta a su vez por la mente. La mente es la facultad más elevada, tiene luz propia, es aquella que justamente capta la verdad a través de la contemplación. Luego se encuentra la ratio es menor que la mente. La ratio es considerada como el alma del alma, es núcleo integrador, ¿sí? Digamos, aquella que se encarga de poder comprender y entender todo lo que se recibe también de los sentidos. Y después se encuentra el ánima secunda o el alma inferior, que está compuesta por tres facultades: la nutritiva, ¿sí? Que sería lo que nosotros ya conocemos como, bueno, la procreación, la nutrición y el crecimiento, la percepción externa y la percepción interna. ¿Sí? La percepción externa es aquella que se encarga de recibir todas las imágenes del mundo exterior, y la percepción interna es aquella que se encarga de unificar las imágenes que recibe, ¿sí? Por eso es la percepción interna, son las imágenes, justamente. La percepción externa y la percepción interna se unen en el concepto que Ficino va a denominar como idolum, ¿sí? Que son las funciones sensitivas, la imaginatio, la imaginación, y la fantasía. La imaginatio es asociativa, la fantasía es creadora. No me voy a centrar en esto porque es bastante denso, pero sí es interesante cómo esto está relacionado con lo que él va a denominar como la imagen perceptiva, es decir, la búsqueda de sentido de todo aquello que está recibiendo del exterior,
esta idea de encontrar la naturaleza espiritual en todos los objetos, esta idea de desnudar al objeto de tamaño y de extensión, es decir, de cantidad, para que nuestra pupila, como él dice, pueda incorporar cualquier objeto que sea mayor a la pupila. Entonces lo que se hace es desnudarlo y convertirlo en imagen. ¿Qué significa eso? Espiritualizarlo, ¿sí? Que recibir el espíritu, que mi espíritu, el espíritu humano, pueda recibir el espíritu del mundo. Ese es el acto, digamos, de la imaginación. Muy, muy interesante también como lo menciona. Acá quería hacer hincapié, y brevemente, así no me extiendo tanto, en la relación justamente también entre las facultades del alma con el espíritu. Fíjense que en el caso de la nutrición tenemos, para que se comuniquen esas fuerzas, el espíritu naturalis. En el caso del ídolum tenemos dos espíritus para Ficino, el espíritu animalis y el espíritu vitalis, que son aquellos que van a comunicar, insisto, las fuerzas o mensajeros, digamos, del alma de estas facultades. ¿Sí? Este espíritu que, insisto, es el nudo del cuerpo y del alma. Estoy acá teniendo frases que él dice: es un vapor tenue, es luminoso, es sutil, es cálido, condensado en el corazón, recorre el cuerpo como una sangre sutil. La sangre sirve justamente al espíritu en ese sentido. El alma, dice Ficino, el alma, estoy tratando de recordarlo como bien lo plantea, el alma ve reflejado en él, digamos, como un espejo, o sea, el espíritu se convierte como un espejo, entonces el alma ve reflejado en él como un espejo todas las imágenes que recibe del exterior, ¿sí? Y a través del espíritu puede juzgar, toma a través entonces del espíritu como un espejo, el espejo del alma, como también se plantea, todo lo que se puede juzgar a través de la ratio y de la mente. Bien, en ese sentido es que nosotros hablamos entonces como la naturaleza humana, y con esto vamos cerrando con unos pasajes bastante interesantes, que es la naturaleza humana para Ficino entonces es entendida como un mago cósmico, como un cosmógrafo, como un mago geómetra. Las matemáticas van a estar muy presentes para también entender el universo, o las matemáticas, como él denomina, las matemáticas demoníacas, ¿sí? Los demonios del universo. Recordemos que demon no en el sentido que conocemos también, que hay que volver a pensar el concepto de demonio, ¿no? Es el microcosmos o microdeus entendido como lo habíamos planteado, y tiene una doble misión, ¿sí? Que es la doble misión cósmica, como le gusta decir también. Sí, que esta misión que recoge y vuelve consciente la imagen de Dios que se refleja en la naturaleza, ¿no? Por un lado, administrar y adorar la creación, y por el otro lado, habitar y gobernar. ¿Qué significa esto? Mantener unidos este circuito espiritual, ¿sí? Mantener las conexiones espirituales. Es una misión en algún punto de transformar a través del arte, de integrar todo, de darle sentido. Y esto tiene que ver, y con esto voy cerrando, prometo, tiene que ver con solucionar lo que dice Ficino también, una falta, ¿no? Porque cuando nosotros estamos en este plano, nos sentimos en algún punto apatriados, ¿sí? Nos sentimos más acá, no nos sentimos ni más acá ni más allá. Entonces, ¿cómo volver a pensarnos cuál es nuestra fuente, cuál es nuestro origen, estando en este más acá? Y bueno, encontrar esta misión como el fin también de por qué estar acá, ¿sí? Administrar, cuidar el mundo, cuidar la naturaleza, cuidar el claro, como diría mucho tiempo después Heidegger, ¿no? Bien, y con esto entonces vamos a los últimos pasajes en los que Ficino menciona un poco cómo se entiende esta naturaleza humana. Leo, André. Sí, por favor. Sin embargo, existen dos clases de tales hombres. Algunos sienten frecuentemente admiración por este templo de Dios, a saber, por la máquina del mundo.
Otros, en cambio, con mayor devoción, veneran a la divinidad de este templo. Al alma del primero, tranquila en el sueño, se le revelan las pasiones del mundo y las cosas de las que más se siente atraído, para que vea futuras lluvias, guerras, pestilencias y similares cosas. Platón en el Timeo lo explicó cuando dijo que algunos son profetas, vates, y otros son intérpretes de profetas. Bien, esto es cuando, bueno, en teología platónica menciona de alguna manera también esta doble misión que tiene el hombre, o la naturaleza humana, me gusta más plantearlo de esta manera, en tanto y en cuanto también, ¿no? Al sufrir el límite, a entender, Garen lo plantea así, ¿no? Como la miseria de su finitud, es decir, esto de encontrarse en este más acá, eh, buscar un sentido, buscar una dignidad. Entonces, esta dignidad se puede dar también en estas dos grandes figuras que él plantea, ¿no? La idea del profeta y la idea de cómo aquel que va a estar encargado también de pensar el futuro de esta naturaleza y de la humanidad en sí misma, y por el otro lado aquellos que son intérpretes, ¿no? Que pueden, como dice, entender el futuro de las lluvias, de las guerras, de las pestilencias y otras cuestiones. Pero también lo interesante es que, y eso también está muy, a pesar de que, no quiero meter otro tema más, pero esta idea de que el alma humana actúa como un artista, transforma, y de ahí está también el concepto de mago, que vamos a ver un poco la semana que viene, ¿no? El mago como aquel que entiende las propiedades de la naturaleza, entiende el espíritu, y lo puede transformar con sus manos. Bien. Esa es un poquito más larga, perdón. Dale, leo. No solo al formar y dar forma a la materia por medio de los principios del arte, como dijimos, la mente humana reivindica su derecho divino, sino también al modificar las especies de las cosas a través de su gobierno. Esta obra es la que llamamos milagro, no porque sea la naturaleza de nuestra alma cuando se convierte en instrumento de Dios, sino porque siendo algo grandioso y que ocurre raramente, genera admiración. Por este motivo, nos sorprendemos cuando las almas de los hombres dedicados a Dios dominan los elementos, provocan vientos, obligan a las nubes a llover, disipan la niebla, curan las enfermedades del cuerpo humano, entre otras cosas. Tales milagros se realizaron abiertamente en otros tiempos, como cantan los poetas de varias naciones. Los historiadores lo cuentan y, además, no lo niegan nuestros excelentísimos filósofos, especialmente los platónicos. Lo testifican los antiguos teólogos, principalmente Hermes Trismegisto y Orfeo, y los teólogos posteriores también lo confirman a través de sus palabras y sus obras. Esto lo traje, además de porque repite un poco, de todas maneras lo hace con mayor profundidad lo que leímos anteriormente, por lo que les había comentado un poco la semana pasada, cómo trata de hacer dialogar a todas las tradiciones, tanto la teología cristiana como la teología pagana, como que ambos pensaron lo mismo, ¿no? Y que sostienen lo mismo o la misma doctrina. Y en este sentido, esto de justamente reafirmar la dignidad del hombre, y acá está camuflada, está, digamos, implícita la idea del mago cósmico, ¿no? Aquel que puede transformar la naturaleza, que tiene el poder de transformarlo, y del astrólogo, el astrólogo en especial natural, aquel que se dedica a la medicina, y aquel también que se dedica a la agricultura, a la naturaleza. Bien. Esto lo leo yo porque voy a hacer algunos parates. Caro, gracias. Parates, dije, perdón. Ahora estoy tratando de hablar rápido y digo cualquier cosa. Voy a ir haciendo un paréntesis en cada cuestión. Esta es una de los pasajes que más me gustó muchísimo. Terminó mi tesis de doctorado justamente con este pasaje, porque acá lo que menciona Ficino de una manera muy linda, cómo uno puede ir ascendiendo hasta la fuente, y cómo también podemos volver a la materia a partir de esto cuando intentamos conocer justamente
el origen de toda esta realidad. Y dice así, dice, tú ves ciertamente la forma del cuerpo. Es lo primero que vemos. ¿Quieres ver también la hermosura del espíritu? Quita la forma corporal el peso de su propia materia. Quita los límites del espacio y deja el resto. Ya tienes la hermosura del espíritu. ¿Sí? Ya tienes la hermosura del espíritu acá, en este lugar nos encontramos con el alma. O sea, pasamos de la naturaleza al alma. ¿Quieres ver también la del ángel? A qué se refiere a la mente. Quita, te lo ruego, no solo los límites espaciales, sino incluso el paso del tiempo, y conserva la composición múltiple. Recordemos que la mente es múltiple también. Y ya la habrás encontrado. ¿Deseas incluso ver la belleza de Dios? Quita además aquella composición múltiple de formas y deja la forma enteramente simple. Al instante habrás alcanzado la hermosura de Dios. Pero, ¿qué me quedará ahora eliminadas estas? ¿Es que crees que la belleza es otra cosa que luz? Es interesantísimo cómo acá, que es obviamente perteneciente a la tradición neoplatónica, ¿no? Pero la idea de la luz, la belleza, quita su apoyo en la materia, de modo que más allá del lugar retenga las otras dos partes, tal es justamente la belleza del espíritu. Quita ahora, si quieres, el cambio del tiempo y deja el resto y te queda la luz clarísima, sin lugar y sin movimiento, pero esculpida en todas las razones de todas las cosas. Esto es el ángel, la mente cósmica. Esto es la belleza del ángel. Quita por último la multitud de las diferentes ideas. Deja una luz simple y pura, semejante a aquella luz que permanece en la esfera misma del sol, y no se dispersa en el aire. Ya casi en cierto modo has captado la belleza de Dios. Me faltó de Dios. Has captado la belleza de Dios. La utilizo mucho también esto para poder entender un poco cómo están, digamos, interrelacionadas las diferentes esferas del ser, pero también vinculadas con el espíritu y vinculado con la belleza. Recordemos que el sistema, si queremos mencionar como sistema, el sistema ficiniano o el pensamiento ficiniano está centrado en la idea del amor divino, ¿no? Bien, esto es como el próximamente, son dos pasajes que nada más los voy a leer, no los vamos a analizar, pero para invitarlos a pensar lo que vamos a ver un poco la semana que viene, y tiene que ver con la magia, la astrología y la melancolía, que también naturalmente están vinculados a estos tres principios, alma, mundo y, alma, cuerpo y espíritu, que entendiendo cómo está conformado el universo y cómo está conformada la naturaleza humana, ahora sí entendemos desde qué lugar él plantea la melancolía, desde qué lugar plantea la magia y la astrología. Dice que el universo es como un animal y que está animado de una manera mucho más intensa, es algo que demuestran no solo los razonamientos de los platónicos, sino también el testimonio de los astrólogos árabes. Y en estas páginas demuestran asimismo que como consecuencia de una cierta aplicación de nuestro espíritu al espíritu del mundo, hecha por medio de un arte que sigue a la naturaleza y por medio del afecto, se transfieren a nuestra alma y a nuestro cuerpo los bienes celestes. Recordemos que él se siente como hijo de Saturno. Esta transferencia se produce, por un lado, a través de nuestro espíritu, que es en nosotros medio y ha sido revigorizado por el espíritu del mundo. Y por otro lado, a través de los rayos de las estrellas que actúan favorablemente sobre nuestro espíritu, cuya naturaleza es parecida a los de los rayos y tiene además la capacidad de adaptarse a los rayos celestes. Esto es de Triplice Vita. Un pasaje que ha logrado, es el último, ¿no? Sí. Bueno, la obra en sí misma lo ha causado para que sea considerado, o sea condenado, perdón, como Curiositas. Bien, hasta acá, dejo de compartir. Perdón, quise hacer como más rápido para no llegar a la hora y media, les pido disculpas. No, buenísimo, Andrea, la verdad que un placer escucharte. Aún toda
todos los autores de la tradición neoplatónica, ya leo las preguntas, perdón que arranco yo antes de leer las preguntas de toda la gente, pero yo no he estudiado Ficino, he leído así muy poquito, pero todos los autores que estudio de la tradición neoplatónica tienen este esfuerzo de unir, ¿no? Como distintas corrientes filosóficas, o de pensamientos teológicas, como las queramos llamar. Pero de escucharte, de ir viendo tu presentación anterior y esta, es como que esto en Ficino adquiere una, no sé, una... Dimensión, sí. Sí, aparte es bellísimo. Sí, es increíble cómo el hermetismo está presente en todas sus interpretaciones, ¿no? Hasta el final de sus días siempre cita a Hermes. Esto digo brevemente, cuando él elabora nuevamente, reconstruye la piscatología, en la cual sostiene, bueno, que Zoroastro, Hermes y demás son teólogos, esta línea sapiencial en donde se cuentan los teólogos antiguos, en las primeras obras, el que estaba en principio era Hermes, pero el hermetismo naturalmente tenía una mala fama en relación a la creación de las estatuas, ¿sí? de la transmisión de ciertos espíritus o demonios en las estatuas y demás. Entonces, que esto se ve específicamente en el, si mal no recuerdo, en el capítulo 13 de las Cletios. Y esto hace que Ficino, bueno, diga, no, bueno, sí, no, Hermes no es el primer teólogo antiguo, y lo pone en su lugar a Zoroastro, que a Zoroastro lo hace ver como el iniciador de los Reyes Magos, ¿no? Por eso los Reyes Magos pueden leer la estrella que dirige hasta Cristo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que más allá de esta acusación que él recibe de Curiositas y de esta mala fama, digamos, del hermetismo en este punto, no lo deja. Lo pone Zoroastro y después Hermes, y lo mantiene y lo defiende constantemente, de que él es un teólogo antiguo, y que junto con Zoroastro, con Orfeo, con Platón, con Pitágoras, han anunciado la nueva era, ¿no? Es muy interesante esa idea de cómo lo defiende. Además, bueno, todo el tema de la sabiduría persa también, como está presente en los oráculos caldeos, ¿no? Bien. Bueno, hay quienes piden la obra de Ficino. Para eso pusimos el mail de Andrea. Si lo pueden sacar acá de la conversación, le pueden escribir directamente a Andrea pidiéndole la bibliografía de Ficino que quieren. Sí, Un momento que estoy... Bueno, Claudio Archubi hace una serie de preguntas. Si podrías ahondar sobre los conceptos de alma y espíritu, por ejemplo, qué vínculo tienen una y otra en relación al logos y en relación a la dimensión emocional. Te leo un poquito más porque la formuló como en varias... Sí. ¿Cuál sería más etérea en relación a las densidades de la materia? Alma y espíritu eran gradaciones del mundo material o categorías del ser completamente inmateriales. ¿Cuál estaría jerárquicamente más cercana a la divinidad, alma o espíritu? Bueno. Muy buenas preguntas. Bueno, creo que a lo largo justamente fuimos respondiendo que se consideraba como alma, que se consideraba como espíritu, algo que Ficino va a defender con muchas fuerzas, es esta idea de demostrar que el alma es incorpórea, o sea, no, es más aún, cuando plantea y más aún, mejor dicho, cuando en varios pasajes, en especial en teología platónica, enuncia esta idea de cómo se une al cuerpo, ¿no? Sin perderse en el cuerpo. Eso es muy interesante. Y por el otro lado, en el caso del espíritu, bueno, es considerado como una quintaesencia, como bueno, éter, como esta sangre sutil, ¿sí? Que recorre todo el cuerpo, que recorre todo, como una partícula cósmica, pensándola en términos del universo. Pero en el caso o quinta esencia en el término del universo, pero pensada en el hombre, en el espíritu humanus, perdón, es considerada o entendida como esa sangre sutil, ¿no? Que recorre todo el cuerpo, que está condensado en el corazón y puede recorrer todo el cuerpo. Y también esta idea de, bueno, que justamente es el espejo del alma. Si vamos a hablar de jerarquías, el alma es superior al espíritu.
Lo que sucede es que el espíritu tiene una función fundamental, que es esta idea, como decíamos, de nexo, de mensajero, perdón. Tiene esa función que garantiza la unión entre las diferentes esferas. Bien. Después leo dos preguntitas. Una de Pablo Sierra es, si el libro está dedicado, el de Amore, esta la hizo cuando estabas leyendo una cita de Amore, si está dedicado a un amante, y Verónica Nikelski pregunta si hay alguna, si se puede pensar a Buenaventura como fuente. Sí, bueno, hay varias fuentes, insisto, varias fuentes de la escolástica, muy interesantes. El Ficino menciona varias, otras no las menciones. Muchas veces sucede con el caso de Tomás de Aquino, donde es claro que está citando, no citando textualmente, pero sí parafraseando, o más que parafraseando también trae a colación a Tomás de Aquino sin mencionarlo. Y así sucede con otras fuentes, que yo siempre digo que es la riqueza en algún punto, porque bueno, el esfuerzo que tenemos que hacer es justamente descifrar las fuentes que está utilizando. Y en el caso de la pregunta anterior, sí, en realidad está dedicado, más que a un amante, está dedicado a su amigo, su gran amigo Cavalcanti, al que le escribe también muchísimas cartas. Hay una, lo voy a traer la semana que viene si me acuerdo, hay un pasaje muy lindo cuando le dice justamente que él es un gran amigo y que es el gran ejemplo del amor. Para Ficino, el amor entre dos amigos o amigas siempre no es el amor entre dos, sino es el amor entre tres, porque lo que hace es que Dios está digamos, Dios está presente. ¿En qué sentido? Que cuando nosotros aprendemos a amar a un amigo, aprendemos a amar a Dios. Es decir, nuestro primer camino, digamos, de amor es aprender a amar a ese otro que no está relacionado con el amor carnal o el amor, digamos, de la belleza corporal, sino de la belleza espiritual. Siempre dice esto, el verdadero amor es aquel que ama al espíritu del otro. Después hay unas citas hermosas cuando habla de cómo el amor es morir en el otro y encontrarse en el otro. Es muy, muy lindo. Arturo Mota tiene la mano levantada. ¿Querés formular la pregunta, Arturo? Y después hay otras más en el chat también. Sí, muchas gracias. Quería preguntarle a la profesora Andrea si la tesis de Ficino ha sido superada o ha sido negada. Esta tesis que mencionaba, donde los rayos de las estrellas tienen una influencia sobre el espíritu del ser humano, ¿no? Es influencia del macrocosmos sobre el microcosmos. Me gustaría que nos pudiera aportar algo sobre eso actual. Bien, gracias, Arturo. Justo lo vamos a trabajar la semana que viene, pero te menciono, te adelanto algunas cuestiones. Sí, en realidad fue hasta criticada, ¿no? Hay una carta que vamos a analizar de Panonius, que es contemporáneo a Ficino, que le escribe justamente, obviamente por eso le puede escribir, le escribe a Ficino, básicamente criticando esta idea de que sostiene que los astros pueden influir en la naturaleza humana. Bueno, Ficino le responde, vamos a analizar esa carta porque es muy interesante qué es lo que le critica, qué es lo que le responde. También, naturalmente, a partir de esta defensa de Ficino de la astrología, es que lo acusan de curiositas, esta acusación tan grave tiene varias razones, ¿no? Que no llegan a excomulgarlo justamente por la intervención de Lorenzo de Medici. Pero sí, además también fue superada. Cuando él habla también de esto de la influencia y se considera hijo de Saturno, melancólico y demás, también es recibida esta idea muy favorablemente, porque es pensar la melancolía desde otro lugar y no desde el lugar de la asedia, ¿sí? de esto de considerarlo como un pecado involuntario, un pecado voluntario de alejamiento de Dios, sino todo lo contrario, él va a asumir la melancolía como una posibilidad también para los hombres de letras, ¿no? De poder contemplar, de poder dirigirse hacia las altas esferas, digamos. Por eso vamos a ver un poco la semana que viene esta idea de cómo poder aceptar en algún punto la influencia de los astros sin caer
en un determinismo astral, que es, uno dice, ¿cómo puede defender esto? Lo defiende. Bueno, Leo, hay otras preguntas que evidentemente están formuladas en la medida que avanzaba la exposición, ¿no? Claudio Orchubik se pregunta por las relaciones entre las distintas categorías que fueron apareciendo. Mente, que si sería una cuarta en relación a alma, espíritu y cuerpo, dice, la complicó todavía más. Uy, perdón. No, vos, a medida que vamos viendo el texto. Ah. Bueno, es así. Claro, Ficino, yo me digo, Ficino lo complicó. Claro, no, siempre es un montón. ¿Cuál es la relación entre los cuatro conceptos? Dios, mente, alma, espíritu y luego cuerpo. Y si intelecto y mente son equivalentes. Sí. Intelecto y mente son equivalentes, como también es equivalente ángel. No utilizo el concepto de espíritu con mayúscula, pero también muchas veces fue traducido el concepto de nous como espíritu. Pero en el caso de Ficino es ángel o mente cósmica o intelectus. Esos son los tres que va a utilizar de manera diferente, o sea, son sinónimos, digamos, para lo mismo, para la misma esfera. Y la relación es que, bueno, así como existe la mente cósmica, existe el intelecto o la mente para, como facultad, digamos, del alma, la facultad superior del alma, la más elevada. Recordemos que la ratio es una facultad discursiva y va a estar relacionada específicamente con todo lo que recibe del ídolo, ¿sí? De estas facultades sensitivas. En cambio, la mente es aquella que nos puede llevar justamente a contemplar la verdad, más allá de los entes sensibles. Bueno, y formulo una última pregunta porque ya si no te vamos a tener hasta las 12 de la noche hablando. No, está bien. Pablo Sierra pregunta sobre la magia. Dice, ¿considerás que las polémicas antimágicas, uso la categoría de Martino, juegan un rol relevante en la forma en que Ficino expone su cosmovisión? Quiero decir, si modera o disfraza algunos de sus conceptos por una cuestión estratégica. Sí, yo creo que disfraza algunos de sus conceptos o algunas de sus afirmaciones, más que nada porque, bueno, por estas acusaciones que tenía de sus contemporáneos, por esta relación también, un poco de discusiones que tenía con Pico de la Mirandola, que él lo consideraba, insisto, además de ser su discípulo y colaborador, un gran amigo. Y bueno, naturalmente, cuando lo acusaron de curiositas, es como que, bueno, sí, Lorenzo pudo salvarlo una vez, no lo puede salvar varias veces. Entonces también está esos recaudos por parte de Ficino. Hay varias hay varias lecturas que se hacen. Algunas es que Ficino es ambivalente directamente, otras en las que yo más estoy, que en realidad tiene que ver con lo que vos decís, con esto de, hay una estrategia por parte de Ficino de cuidarse de decir algunas cosas, y otras que directamente ni se cuida. Cuando le damos la carta y la respuesta de la carta, vamos a ver que ahí lo dice sin ningún cuidado. Y en el de Vita de ustedes, cuando lo puedan leer completo, van a ver que por un lado está diciendo los astrólogos dicen esto y por el otro lo está afirmando él. Y más aún cuando utiliza como fuente, bueno, al Kindi y el Picatriz. O sea, esta obra que además de explicar los vínculos, ¿no? El Picatriz lo que hace, por otro lado, explicar cómo se pueden crear los talismanes, o sea, a través de las piedras y demás, cómo lograr que estas piedras puedan absorber el espíritu del universo. Y da consejos de cómo hacerlo y explica. Y utiliza, que yo me río porque utilizas elementos de la naturaleza que creo que ya o no existen o nosotros, o no hay ninguna traducción posible que podamos encontrarla por ahí. Da soluciones mágicas para cierta enfermedad que me encantaría saber dónde se encuentran esos elementos. No, gracias a vos. Pero bueno, y una cuestión más que me voy a decir, no, gracias a todos. El tema de por qué cosmogonía y cosmología, que yo la utilizo a veces indistintamente, pero porque en realidad en Ficino están presentes estas dos miradas sobre el universo, una más cosmogónica y otra más cosmológica. Y uno, el de Sole, que creo que se los dije la vez que nos juntamos, el de Sole et Lumine es una obra muy rica sobre el sol y la luz, un tratado muy rico, un tratado casi
6 años antes de su muerte, él muere en 1499, que lo escribió en 1493, en donde desarrolla el tema del Sol y la centralidad del Sol, y esto lo toma Copérnico. Y a partir de esto, eso es lo que se dice, ¿no? También se puede pensar en esta idea del heliocentrismo. A veces es sumamente exagerado lo que voy a decir, pero lo voy a decir para cerrar. Podríamos hasta pensar que Ficino es una fuente mínima, con un granito de arena tal vez, del heliocentrismo en este sentido. Más aún, hay un tratado de Descartes, un tratado de la juventud de Descartes, que es sobre la luz. No sé si lo pudieron o tuvieron oportunidad de leerlo, que es ese Descartes que podríamos hasta considerarlo hermético, que después desaparece un poco, pero un Descartes de la juventud que está también, y que se dice que pudo alcanzar esta obra. Yo no la comprobé todavía, pero que dice que pudo leer el De Sole de Ficino. Bueno, Andrea, muchísimas gracias porque No, gracias a ustedes. está Perdón trabajando por la extensión. No. Vos disculpanos a nosotros que hacemos tantas preguntas y comentarios. No, todo lo contrario. Bueno, no sé, Carlos, perdón. Muchas gracias, Andrea. Me reservo las preguntas para la próxima. Bueno, Sí. bueno, la próxima es ya astrología y magia y vamos a ver cómo todos confluyen eso para Ficino. Muy bien. Bueno, entonces nos reunimos en 15 días para ver esto que nos falta de Ficino. Y bueno, yo también me quedo con algunas cositas ahí. Bueno, Cualquier cosa me escriben. dale. Muchas gracias. a todas, Que gracias tengan a un todos. lindo fin de jueves. Muy Chao, buenas gracias. noches. Gracias a todos y a todas.